Hola gente, ¿cómo están? Hace un montón que no hago un video que no sea de dibujo. Que pasa que estoy con un montón de cosas que creo que les van a gustar. Pero estoy en este momento en un momento de transición en el cual tengo un montón de cosas por acá, un montón de cosas por allá, y es que no llego a tiempo para hacer otra cosa que no sea dibujo. Pasa que cuando uno tiene que grabar tiene que tener esa chispa, esas ganas, agarrar, irte a la cámara y ¡ay, uy, acá estoy! No tenía ganas, esa es la verdad, por eso es que no había video que no sea de dibujo. Pero hoy les traigo un video diferente. En este video, para los que tienen ganas de hacer su emprendimiento de ropa, de diseñar su propia marca, de tener su propia línea, bueno, hoy les voy a mostrar así rápidamente a grandes rasgos cómo poder hacer esto. Así se animan y sacan su propia línea. Hoy, como les dije, quiero mostrarles que cualquier persona puede crear y diseñar su propia ropa. Desde los procesos de diseño, los bocetos, los dibujos, todo para que puedan poner en práctica y puedan crear sus propios bucitos, sus remeras, sus gorritas, lo que quieran. Yo termino de hacer unas cositas acá en la casa de mi vieja y nos vemos en mi casa para mostrarles cómo terminar con este video y hacer los diseños y cómo vectorizarlos, basarlos en la PC y ponerlos en una remera. Bueno, ya de vuelta en nuestras casas y volviendo al tema, quería retomar la parte de la creatividad. O sea, ¿qué hago? ¿Qué pongo? ¿Qué diseño pongo en el buzo? ¿Qué color elijo para mis ropas? Para todo esto les voy a dar un pequeño secretito. Las personas tienen ideas todo el tiempo, pero a veces estas ideas no las plasmamos en papel y nada, con el tiempo hace que todo esto se pierda. Por eso está bueno tener un cuaderno en donde anoten todo. Miren, cuadernos en donde anoto todas las ideas que se me ocurren. Yo uso cuaderno porque estoy chapado a la antigua. Pueden usar cualquier cosa, un bloc de notas, su celular, la compu, lo que quieran. Para que cuando vengan las ideas, ustedes ¡pum!, las anotan. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Porque les digo una cosa, las ideas vienen en los momentos que menos creemos que van a venir. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, cuando estamos descansando viendo una película, cuando nos tiramos a mirar el cielo a escuchar música, cuando estamos viajando en el colectivo a trabajar o a estudiar. Sentimientos, estamos rodeados de ideas, solo que para encontrarlas tenemos que ver un poquitito más allá. Las ideas vienen en los momentos menos pensados, por eso siempre tenemos que tener este anotador para no perderlas. Bueno, ahora les voy a mostrar rápidamente unas ideas que se me ocurrieron y las herramientas que tienen para digitalizarlas y transformarlas en una remera, por ejemplo. Miren, como ven, estos son algunos diseños que estuve haciendo, simples, garabatos, cosas sencillas. Miren, les voy a hacer ahora un diseño súper rápido. Yo quiero las iniciales de mi nombre en una remera. Bueno, este primer diseño lo que vamos a hacer es pasarlo a la PC, escanearlo con nuestro celular y en Photoshop lo vamos a digitalizar. ¿Cómo lo escaneamos? Fácil. Si tienen iPhone, el mismo celular tiene una aplicación que puede escanear. Si tienen Android, lo tienen que hacer con la aplicación CamScanner, que es la que uso yo, y después se lo exportan a la PC, se lo mandan a través del mail, del Google Drive, de la nube, de lo que quieran. Esta es la aplicación que yo uso. Ahí, queda seleccionada. Le damos a siguiente, me la recorta, me la pone en blanco y me gusta, me sirve. La exportamos. Abren Photoshop, lo importan ahí y lo que hacemos es bajar la saturación. Abren ajuste de niveles, bajan los blancos, suben los negros y listo. Ahí quedaría limpio nuestro dibujo. Después vamos a selección, gamas de colores, eligen los negros, le damos a OK, control J para duplicar y listo. Una vez que duplican se le forman dos capas. Borran la capa de abajo y les queda su diseño sin el fondo. Lo único que tienen que hacer ahora es guardarlo como PNG en una carpeta para poder usarlo en una plantilla mockup.
Obvio que con esta técnica pueden hacer los diseños que quieran. Yo lo hice de una manera súper rápida para que el video no se haga tan largo ni tedioso, ¿sí? Simplemente hice una R y una A y la puse en una remera. Ustedes pueden poner los diseños que quieran. Ahora, ¿cómo consiguen estos mockups? Simple, van a Google y escriben mockups, remeras gratis. Van a imágenes y se bajan la que esté en PNG. Obviamente que pueden filtrarlo con transparencia para que les sea más fácil. Ahora, ¿cómo ponen su diseño en la remera mockup? Fácil. Abren su plantilla de remera, van a archivo, importan su imagen PNG y listo. Simplemente la acomodan en la remera en el lugar que más les guste. Lo guardan y ya tienen su remera diseñada. De forma hiper fácil, claramente. Y esto lo pueden hacer con todos sus diseños. Por ejemplo, miren, vamos a buscar un diseño de uno de los dibujos que hemos hecho en el canal. Miren, acá de estos que tengo, vamos a poner el último que dibujé. Y así lo exportan en PNG y lo acomodan en su mockup remera. Pueden bajarse buzos, gorras, pantalones y de la misma manera van creando su ropa. ¿Vieron? Es súper sencillo. Lo que nos queda después de diseñar toda nuestra ropa es buscar una imprenta en donde nos terminen de hacer nuestra ropa. Hay dos tipos de imprenta. Tenemos la imprenta digital y las imprentas físicas. Las físicas, ya todos lo sabrán, son los locales de ropa, ¿sí? Los locales que hacen remeras, buzos, gorras. Lo que tienen que hacer es contactarlos, mandarle los diseños, decirle qué quieren, cuánto quieren, cómo lo quieren y ellos lo hacen y se los envían. Las diferencias entre la online y la local es que más que nada las locales trabajan con compras mayoristas, o sea, vas a tener que hacer una compra grande para poder tener tu propia marca. En cambio, de la forma online lo que puedes hacer es obtenerlas por prendas, ¿sí? Si querés 2 con tal diseño te mandan 2, si querés 3 y 2 lo consiguen de esa manera. Las digitales, como escuchan, son muchísimo más fáciles de usar. Son páginas de internet donde ustedes precargan sus diseños, los muestran como en un mockup, cómo van a quedar y lo mandan a imprimir y reciben el producto en su casa. Sencillísimo. Así que si quieren, tienen esta página que es donde están subidos los diseños míos para poder comprar la ropa que quieran. Y no solo ropa, tienen stickers, almohadas, platos, cuadros, montón de cosas. Así que entren, fíjense, eligen el diseño y después de elegir el diseño pueden elegir en qué los van a imprimir. Ponen la dirección y se los envían a la puerta de su casa. ¡Uf! ¡Qué video! Y bueno, hasta acá la información, el video, la historia del día de hoy. Si tienen ganas, puedo hacer una segunda parte mostrando cómo funcionan estas tiendas online o conseguir el producto de forma física. Hasta acá el video de hoy. Muchas gracias, gente, por verlo. Les recuerdo que si quieren una segunda parte donde les puedo explicar cómo funcionan estas tiendas online, me lo dejan en los comentarios. Sencillo, me ponen Rodo, quiero segunda parte, quiero ver cómo funcionan las páginas online. Y mientras tanto les pido que se suscriban a este canal, ¿sí? Si no estás suscrito, si llegaste por primera vez, si ya me conoces, regálame un like, ¿sí? No me cuesta nada compartir este video con tus amigos, que quizás a alguno les sirva. Y yo les voy a dejar 2 videos por acá para que se queden en el canal, se entretengan, se enganchen y no se vayan más. Y yo me voy y nos vemos en la próxima.